¡No me voy! Вышла всего одна программа, потом по понятным для вас причинам эту программу закрыли. Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. La semana pasada les decíamos que Pepe Mujica le cedió la banda presidencial a Tabaré Vázquez, o sea, se la devolvió, se la había prestado Tabaré, ahora se la devolvió. Claro, así que vamos a presentarles un informe sobre eso y mucha información latinoamericana también, porque ayer hubo una comisión de UNASUR liderada por Ernesto Samper en Caracas para tratar de ver cómo se resuelve esta situación compleja que vive Venezuela. Sí, han tratado de avanzar para ver si había diálogo con la oposición, pero bueno, está difícil porque la oposición muchas ganas de diálogo parece que no tiene. Me llamó mucho la atención que dijeron que van a crear una comisión especial para ayudar con insumos básicos a Venezuela. Con los países del UNASUR van a hacer una cadena de distribución para poder colaborar con Venezuela porque tiene problemas de desabastecimiento. Sí, ahí está el tema del huevo y la gallina, ¿no? Si esto es culpa de la oposición que provoca desabastecimiento, errores del gobierno que no sabe cómo manejar el tema de los productos básicos, quién tiene la culpa, y hay que ver si UNASUR efectivamente puede ayudar y cómo. Sí, culpa que se suma, ¿no? Que se acumula, me parece, ¿no? Sí, en apariencia lo que yo entendí es que se le va a pedir a cada país del UNASUR, que le vende productos alimenticios y otros bienes necesarios para Venezuela, que garanticen o que controlen la cadena, de manera de asegurarse de que en Venezuela lleguen a donde tiene que llegar y pueda ser distribuido. Eso es lo que yo comprendí que iba a tratar de hacer UNASUR. Sí, es uno de los grandes temas de la semana, sin lugar a dudas. El otro tema del que le estuvo pendiente todo el mundo político y económico, indudablemente volvió a ser Grecia, ¿no? Pues después del acuerdo alcanzado por el gobierno de Tsipras con la Comisión Europea para una postergación, una prórroga de 4 meses en los planes de rescate, todavía Grecia sigue debatiendo, discutiendo cómo va a aplicar internamente las políticas que se había propuesto para recuperar esta economía y los condicionamientos que siguen existiendo de parte de la Unión Europea, que otra vez hubo manifestaciones bastante duras esta semana respecto de los principales funcionarios europeos con respecto a Grecia y las obligaciones, como dicen ellos, que tiene de cumplir con sus compromisos. La disputa sigue estando entre atender una crisis humanitaria en la que está sumergida Grecia o los compromisos de la deuda para no caer en el default. Vamos a tener un informe y después seguramente muchos elementos para analizar de este tema. Me llamó la atención sobre esto lo que dijo Varoufakis, el ministro de Economía, ambigüedad creativa. Así lo define a esto que nosotros... ¿Lo que hace ellos? Claro, lo que nosotros habíamos comentado hace 2 semanas acá con Raúl, justamente él lo definió, ambigüedad creativa. Y Tsipras también estuvo clarísimo, dijo, Alemania no, Europa nos pone la soga al cuello. O sea, muy gráfico. Y el otro tema que vamos a tratar es el tema de Rusia. Ustedes recuerdan el sábado pasado, le comentamos que habían asesinado en la calle, a pocas cuadras del Kremlin, a uno de los rivales más mediáticos y más conocidos de Vladimir Putin. Bueno, fue un velatorio multitudinario. Hoy por la mañana ya se apresaron a 2 supuestos sicarios que fueron los que asesinaron al líder de la oposición. Vamos a hablar sobre esto y tenemos también un informe. Y en Uruguay, Tabaré Vázquez inicia un nuevo gobierno de Frente Amplio en su segundo mandato después del periodo de Pepe Mujica. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. ¡No me voy! Hoy que claro de las cosas, que ayer no vio, ni va a exigir. A los 79 años, José Mujica dejó la presidencia de Uruguay con el mismo estilo campechano con que inició 5 años antes. El Pepe
como lo bautizó la gente, le entregó la banda presidencial al hombre que 5 años atrás había hecho lo propio con él, y coronó el acto con un fuerte y prolongado abrazo fuera de todo protocolo. Así, Tabaré Vázquez, el primer mandatario uruguayo de izquierda en la historia del país, volvía a la Casa de Gobierno y asegurando para el Frente Amplio una continuidad de 12 años en el poder. Claro que si bien el Uruguay que encuentra Tabaré en este inicio del 2015 es en esencia el mismo que supo gobernar entre el 2005 y 2010, un puñado de logros y ciertas tareas pendientes caracterizan el periodo que culmina ahora con el regreso del veterano ex guerrillero a su chacra de las afueras de Montevideo. En estos años, Mujica ganó popularidad internacional con su vida austera y su estilo campechano. Claro que el presidente más pobre del mundo, como lo bautizaron algunos medios europeos, también atrajo la atención por cuestiones más sustanciales. Algunas de ellas provocaron sorpresa, como cuando legalizó y puso gestión del consumo de marihuana en manos del Estado y concretó gestiones para recibir en el país a presos de la cárcel estadounidense de Guantánamo. Pero también dejó una economía ordenada. Según el Banco Mundial, el Uruguay de Mujica, con sus 3.280.000 habitantes, tiene un ingreso per cápita superior a los $21.000 y exhibe una reducción del 40% en su índice de pobreza desde el 2006 a la actualidad. En este periodo, el país aumentó en 36% su Producto Bruto Interno por persona, con una tasa de crecimiento del 5,7% en promedio. Además, mientras los flujos extranjeros se retraían en toda la región, Uruguay se convertía en la excepción, atrayendo un 9% más de inversión directa a su economía. No obstante, estos logros, algunos prefieren hacer hincapié en las cuestiones que quedaron en la carpeta del debe. El propio ex guerrillero de 79 años, que de acuerdo con las encuestas, termina su mandato con un 65% de aprobación, lo reconoce. Me quedaron cantidad de cosas por hacer, se sinceró en una reciente entrevista publicada por el semanario uruguayo Búsqueda. Entre los aspectos pendientes, los uruguayos señalan la educación, la seguridad pública y la infraestructura, hoy lejos de los estándares de un país de primera, como Mujica prometió en las elecciones del 2009. En materia educativa, Uruguay no logró revertir sus altas tasas de repetición y abandono en la enseñanza media. Hoy tiene uno de los peores índices regionales de finalización del bachillerato. Además, se señala que el país está entre las naciones latinoamericanas con mayor brecha de rendimiento entre alumnos de clases altas y bajas. Por otro lado, pese a los anuncios de austeridad, la administración Mujica concluyó con un déficit fiscal del 3,5% del Producto Bruto Interno, algo que no se veía desde la crisis del 2002. Esto ocurre a pesar de que la economía mantuvo en estos años un crecimiento promedio del 5,4% anual. Esta expansión contribuyó a tener un desempleo del 6,5% en diciembre y bajar la pobreza al 11,5% de la población. La infraestructura vial y de transporte es otra de las asignaturas pendientes que dejó el gobierno de Mujica. A poco de asumir, el presidente hablaba de relanzar el sistema ferroviario y construir un puerto de aguas profundas. Ninguno de los dos proyectos alcanzó a cristalizarse. Mujica atribuyó a esas falencias al fracaso del anunciado impuesto a los inmuebles rurales, con el que pretendía financiar su anunciado shock de infraestructura. Por estos días, otra de las iniciativas de Mujica, la comercialización de marihuana en manos del Estado, está en un presente incierto. El gobierno explicó que hay atrasos en el proceso de producción y venta y que aún no culminó con la selección de quienes cultivarán y comercializarán la sustancia. Lo cierto es que la iniciativa no tiene visto bueno del actual mandatario. Vázquez, oncólogo de profesión, dijo desde un principio que le parecía increíble que la marihuana pueda venderse en las farmacias como promueve la norma. Por eso, y a pesar de que aseguró que aplicaría la ley aprobada, anticipó que hará una evaluación estricta y no dudará en hacerles las correcciones que sean necesarias. Distintas miradas bajo un mismo color político. Se siente satisfecho, aunque el rol no exista más. Para vida con
canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Creo con algunas cosas simbólicas, más allá de lo que figura en el informe, porque Pepe Mujica dijo que puso a Uruguay en el mapa. O sea, efectivamente, a raíz de sus características particulares, el presidente más pobre, muchas entrevistas, los reyes que llegan a la Asunción de Tabaré y lo van a visitar a la finca, todo ese tipo de cosas que le dieron un lugar muy especial y a muchos medios de comunicación les atrajo. Y queda como algo importante que él diga que puso a Uruguay en el mapa. La otra cuestión que me parece también simbólica es el peso de los nombres en la fórmula. Tabaré Vázquez, Sendik. Y Sendik, para la memoria colectiva de los uruguayos, es el dirigente que fundó los Tupamaros, y esto excede incluso la figura de Mujica, porque Mujica se va, pero queda Sendik. Digo, como algunas cuestiones que marcan, ¿no? que me llaman la atención. Y la otra que ya tiene que ver con las relaciones exteriores del Uruguay, que tanto Tabaré Vázquez como Sendik dijeron que hablaron con la presidenta Cristina Fernández para tratar de ver cómo se mejora la relación entre Uruguay y Argentina. Está claro que para Uruguay la relación con Brasil y con la Argentina es prioritaria. Y lo último que va más allá de lo simbólico, aunque también tiene que ver con lo simbólico, este año se van a cumplir 10 años de la Cumbre de las Américas. En la Cumbre de las Américas en Mar del Plata estaba Tabaré, que se opuso en su momento al ALCA, más allá de los coqueteos con los Estados Unidos, y creo que hoy Tabaré llega a una UNASUR diferente. De hecho, él pidió estaba de acuerdo con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual hubiera implicado realmente la ruptura del Mercosur. Y con respecto a lo que dijo el nuevo canciller, a mí me llamó la atención que dijera que había que sincerar el Mercosur. ¿Esto qué significa? Digamos, tanto Paraguay como Uruguay, los socios menores, siempre, digamos, una de sus luchas y sus insistencias tiene que ver con que los dos grandes, Argentina y Brasil, realmente no le abren el juego, no lo tratan de igual a igual, y siempre está ese reclamo. En la palabra sinceramiento puede estar incluido eso. Pero también puede estar incluido digamos, algo que tiene que ver con lo que yo mencioné antes, el Tratado de Libre Comercio, o algún acercamiento a la Alianza del Pacífico, o algún acercamiento a Estados Unidos, una alineación con Estados Unidos, porque el mal recuerdo que nosotros tenemos de Tabaré Vázquez es habernos enterado que en algún momento le pidió ayuda a Condoleezza Rice, en ese momento cancillera de Estados Unidos, y a Bush hijo, para si había algún inconveniente con Argentina para que Estados Unidos lo ayudara a, no sé, combatir. Sí, pero no sé es otro contexto, porque hoy están hablando con el presidente de Bolivia, que es Evo Morales, que en el 2005 marchaba como un dirigente social en contra del ALCA en Mar del Plata, y le ofrece el tema de los puertos otra vez. Evo Morales llegó 2 días antes de la asunción de Tabaré Vázquez y se fue antes. Me parece que eso hay que leerlo también. Está bien. No estaba presente en la asunción. Digo, no pero digo que tuvo haya, muchas reuniones. Que haya ruptura, pero digo, Tabaré no es Pepe, no concita esa amistad y ese acercamiento. O sea, yo personalmente no creo que Uruguay vaya a acercarse tan abiertamente ni a la Alianza del Pacífico ni a Estados Unidos, pero hay algunas señales que llaman la atención. Por ejemplo, el expresidente Pepe Mujica, que ahora va a ser el principal senador, dijo: yo voy a seguir o apoyar a Vázquez, por supuesto, pero no voy a ser un soldado. O sea, esa es una frase también fuerte, porque significa: no voy a aprobar todo así mecánicamente. Si acuerdan una alianza con el Pacífico y después lo tiene que aprobar el Congreso, yo como senador no sé si lo voy a aprobar. Digo, se abren ¿Eso muchas... fue lo que dijo o es una interpretación tuya? No, es una interpretación mía, claro, un poco claro, no es textual. Un poco extensa. Claro, no, lo que él dijo fue: no voy a ser un soldado, refiriéndose a que no iba automáticamente a aprobar todo. Bueno, de hecho hay una, digamos, si uno mira lo simbólico y cómo esto se puede trasladar a lo concreto, de hecho hay una reacción de sectores económicos, empresariado y demás, que reabren una expectativa de este tipo de acuerdos con el Tratado de Libre Comercio. Ya esta semana se conocieron varios comentarios en este sentido e interpretaciones sobre estas palabras de que, bueno, se abre una posibilidad cierta de que Uruguay vuelva
a plantear eso, con los reclamos al Mercosur de que los tratados con la Unión Europea vayan en ese mismo sentido. Recordemos que estos tratados con la Unión Europea son muy resistidos en Argentina, pero también en Brasil, por las condiciones de libre comercio que quiere imponer la Unión Europea. Pero no en Ecuador. ¿Cómo? Pero no en Ecuador, no en donde Ecuador, está Rafael Correa. Claro. Y el tema de esta discusión que siempre permanece abierta, que mencionabas, Telma, del tema del Mercosur, es justamente el tema de no considerarlo a Uruguay y a Paraguay en algunos debates, en las definiciones, pero también no considerar su situación no de igualdad de condiciones, sino justamente de desigualdad. No, claro. De ser desiguales más chicos y contemplar esa situación en la cual la realidad muestra que terminan permanentemente marginados en ese sentido, y lo malo es que buscan otras alternativas de ayuda o de acuerdos por afuera del Mercosur, ¿no? Ayer en Radio Nacional entrevistábamos a Raúl Sibeki, nosotros lo tuvimos acá como invitado, el analista y politólogo uruguayo, y un poco decía esto que estamos hablando, ¿no? ¿Hasta dónde es la presión que puede hacer Uruguay, coqueteando un poco con Estados Unidos o con la Alianza del Pacífico, y hasta dónde es realmente una salida? Él creía que no, justamente teniendo en cuenta lo que decías vos, Pedro, los negocios, los principales vínculos comerciales son con Brasil y con Argentina, por lo tanto sería realmente bastante osado por parte de Uruguay hacerlo. Y otra cosa que recordaba Sibeki era que en relación a alianzas o a simpatías, recordemos que Tabaré Vázquez tuvo varios momentos de tensión con Néstor Kirchner, que su candidato o su político más afín en Argentina era Hermes Wiener. Otro punto de alerta para Uruguay, indudablemente, simplemente para señalarlo, es la situación económica de Brasil, ¿no? La perspectiva de un año bastante complicado, si no hablamos directamente de recesión para Brasil. Esto tiene un impacto sobre todo para Uruguay más que en ningún otro país de la región, con lo cual también es un punto con el que Tabaré Vázquez entra con un dato en contra, ¿no? ¿Y vos tenés un libro sobre Pepe Mujica? Mostrar, Dale, lo mostramos, ¿cómo no? Es José Mujica, acá La lo pueden ver. Revolución Tranquila, se llama. Lo escribió un periodista uruguayo llamado Mauricio Rabuffetti, es de Editorial Aguilar. Bueno, el periodista en este momento es columnista en varios diarios, pero además es editor de la sección Economía en France Press, en la agencia francesa. Así que bueno, la verdad es que me llegó recién, no lo he leído, pero bueno, me parece interesante tener una biografía del presidente. Qué bueno. Y se lo vamos a pasar a Félix Taylor cuando vuelva. Vamos, sí, Félix, te mandamos saludos. ¿Otra vez? Si les parece, vamos a la incógnita. El primer dato es que nuestra incógnita de hoy nació el 5 de julio de 1857 en Sajonia. Mientras realiza estudios de magisterio en Leipzig, contrae matrimonio con un estudiante ruso y se afilia al Partido Socialdemócrata en 1881. ¿De quién estamos hablando? Bueno, los que quieran pueden llamar al 0800-444-1777 o 4535-0709. Esa es la incógnita, pero vamos a estar hablando de esta persona, Boris Nemtsov, asesinado hace pocos días en Rusia, y sin lugar a dudas Rusia sigue conmocionada tras el asesinato del dirigente opositor. Pero también tenemos otros temas, Raúl de la Torre. Así es, porque vamos a hablar de Grecia y la extensión del rescate que logró Tsipras. Las negociaciones del presidente griego con sus socios de Europa finalizaron con un plazo de gracia de 4 meses en medio de una gran crisis económica y además de debate político dentro de la propia Grecia. Tras la pausa, en Visión 7 Internacional.